Un lindo y hermoso ya día martes, 19 de noviembre. Vamos avanzando. Ahí rapidito el tiempo ni se siente. Y bueno, en este día estaremos viendo las profecías del Antiguo Testamento. Pero este evento o este estudio va a ser en dos partes. Vamos a ver lo que realmente en esta primera parte, lo que las profecías nos hablan acerca de Jesús. Y esto esperamos en el Señor, que sea puesto, escrito en el corazón de cada uno de todos nosotros. Y para este día martes, pues una vez más está nuestro amigo y compañero, el pastor Palomino. Pastor, bienvenido y gracias una vez más. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias. Un abrazo para todos ustedes, queridos amigos y hermanos del Evangelio Eterno. Y bien, pues queremos iniciar este tema, ¿no, pastor? Sí. Con oración. Así es. ¿Podría, por favor, dirigirnos? Claro. Si nos acompañan. Amante y amoroso Señor, gracias te damos en este día. Gracias, Padre, por la vida, la salud, el bienestar, la alegría y el gozo, Padre, de saber, Padre, que tú sigues con nosotros. Amén. Y que nosotros, Padre, también estemos aferrados a ti. Oh Padre, pedimos en este momento de tu Espíritu para que nos des, Padre, la inspiración para este estudio de estar viendo y analizando que, Señor, desde la antigüedad, tu palabra nos habla de aquel que nos iba a redimir. Y por eso te pedimos en esta hora que no nomás con nosotros, sé con aquellos que estudian la palabra en esta hora, en este programa, y que tu bendición los llene a ellos, Señor, de conocimiento y de la verdad de tu palabra. Rogamos y te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, tenemos entonces nuestro tema de hoy, como dijo el pastor Romero, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Realmente este tema no termina hoy, va a continuar también mañana, porque es parte 1 y parte 2. Vamos a ver algunas citas del Antiguo Testamento que no son muy comunes, algunas de ellas sí, otras no tanto, donde se evidencia cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo inspiraba a los profetas y esas profecías tenían un cumplimiento en el Mesías prometido. A veces el profeta está hablando como si fuera de sí mismo, pero aplica al Señor. Es interesante. Miren, por ejemplo, vamos a ir a Juan capítulo 1:23. Juan 1:23. Ahí tenemos una cita. Juan 1:23. ¿Recuerdan cuando hablamos de Juan el Bautista? Bueno, allí en ese contexto, hablando de él, dice lo que él comentó. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Note que él no se identificó como exclusivo, que era el único, no, yo soy uno de los que habrían de preparar el camino. Entonces dice allí, y está citando algo que se encuentra en las Escrituras. Cuando habla de uno que clama en el desierto diciendo enderezad el camino del Señor, esta cita está tomada del Antiguo Testamento. No es algo que Juan el Bautista tuvo como una creación, una frase creada por él, no. Estaba tomada del Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Acompáñame allí, por favor, Isaías. Pues eso fue dicho por Isaías en el capítulo 40, en el versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Y dice allí: voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Así que Isaías está mencionando aquí de Juan el Bautista primeramente, de aquel que iba a preparar el camino para el Señor. Así que
vemos cómo está preparando ese camino, pero está hablando del Mesías, porque se está anunciando la venida del Mesías. Esa es solamente una de las citas. Miren lo que está en Juan 2:16. Volvamos allí al libro de Juan. Juan capítulo 2, versículo 16. Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo cuando hizo limpiar el templo: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Si ustedes notan, aquí se está hablando de algo que hizo el Señor Jesús. Él manifestó celo por la casa de su Padre, y ellos recordaron esa cita, esa declaración del profeta David, cuando en los Salmos escribió acerca de esto, utilizando esa misma frase. Y dice allí: está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Vamos a verlo allí en Salmo 69:9. Salmo 69:9. Allí es donde está el original de esta declaración. Salmo 69, versículo 9. Me consumió el celo de tu casa, y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Notan? Me consumió el celo de tu casa. Ahora, ¿a qué se refiere esto de el celo de tu casa? Primeramente está hablando aquí David. O sea, el que está escribiendo aquí es el profeta David. Y él está hablando de que él tenía celo por la casa de Dios. Ahora bien, cuando habla de él mismo, ustedes pueden recordar de que así fue. Miren, por ejemplo, en Segunda de Samuel, en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el versículo 1 al 3. Aconteció, y aquí está hablando del pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey David al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas. Natán respondió al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Así que noten ustedes aquí David, él ya tenía paz de todos los enemigos que le rodeaban, al mismo tiempo había tenido una casa de cedro, pero no había casa para el Señor. Y él tenía celo por la casa del Señor. Él quería que se construyera un lugar digno para el arca del pacto y para que pudiera el Señor habitar en medio de su pueblo. Ustedes recordarán que a causa de su pecado Dios no se lo permitió a él, pero finalmente se lo permitió a Salomón, su hijo. Así que esa cita primeramente aplicaba a él, pero también tenía una aplicación profética al Señor Jesucristo cuando años después, siglos después, vino el Señor Jesús y encontró el templo que había sido ya remodelado, reconstruido, y después de ese momento el Señor, al ver que se había convertido la iglesia en un lugar de negocio, Él tumbó las mesas de los cambistas y purificó el templo. Y ese mismo celo era el que tenía David, pero el hijo de David, el descendiente prometido que iba a tomar su trono, tuvo el mismo celo. Así que es una profecía también mesiánica. Miremos otra cita más. Juan capítulo 7, 38. Juan 7, 38. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Noten ustedes aquí. ¿Ven a Cristo aquí en este símbolo?
¿será Él el agua viva? Bueno, en realidad no. Él es la fuente de agua viva. La fuente es la que proporciona el agua viva. El agua viva es el Espíritu Santo. Pero Él es la fuente del Espíritu Santo. Así como sucede en la parábola de la vid. Él es la vid verdadera y a través de los pámpanos fluye la savia divina que representa el Espíritu Santo. Él es el que da el Espíritu. Entonces Él está dando ese mismo símbolo acá. Pero ¿sabían que está escrito ya en el Antiguo Testamento este símbolo aplicado también al Señor? Vamos a lo que dice la palabra en Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Aquí está hablando de Jesús. Él es la fuente de agua viva. Y en el Nuevo Testamento Él se identifica como la fuente de agua viva. Así que mis hermanos, vez tras vez podemos ver cómo estas profecías o estos atributos divinos se manifestaron ya desde el Antiguo Testamento de manera velada en muchos de los pasajes bíblicos y en manera muy directa en muchos otros. Vamos a ver nuestra última cita, se encuentra en Juan 19. Juan 19. Juan capítulo 19, versículo 36. Juan 19, versículo 36. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Esto está en el contexto de cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y estaban partiéndole las piernas a todos los que estaban en la cruz, a la izquierda y a la derecha de Cristo, pero cuando llegaron a donde el Señor, como ya estaba muerto, no le partieron las piernas. Y de esa manera, para que se cumpliera la Escritura, una vez más, está mencionando el Antiguo Testamento. No será quebrado hueso suyo. ¿Y dónde está escrito esto en el Antiguo Testamento? Se encuentra en Números capítulo 9, versículo 2. Números 9, 2. Y aquí está hablando de la Pascua. Está en símbolos. 9, capítulo 12. No dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Miren este detalle tan pequeño. Al Cordero de la Pascua no le debían quebrar ningún hueso. ¿Y eso por qué se hacía? Porque era una profecía en símbolo que anunciaba que Jesucristo no iban a quebrar ningún hueso suyo. Así que bueno, podríamos continuar y continuar, Pastor Romero, y no terminaríamos hoy. Hay muchas citas de verdad muy hermosas e impresionantes en todo el Antiguo Testamento. Sí. Bueno, y lo demás también, lo que nos dice el espíritu de profecía, ¿no? Sobre este caso. Y veamos, ahí en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 468. Había sido enviado por Dios un heraldo que proclamase la venida de Cristo para llamar la atención de la nación judía y del mundo a su misión. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios ama al ser humano. Cómo es que Dios se preocupa por la humanidad. Anticipa o se anticipa muchas veces a la caída del hombre o al ver que un alma se le puede perder. Y como ya dijimos, Dios pone su parte y el hombre tiene que poner la suya. Por eso es el libre albedrío. Él nos muestra y nos da. Él en realidad mandó a Juan por delante. Ve, adelante, háblales de su pecado. Anúnciales a quién van a esperar y qué es aún lo que va a realizar. Por eso ella dice, a fin de que los hombres pudiesen prepararse para recibirle. Y vaya,
que hoy vemos las mismas circunstancias. El Señor va a venir de nuevo. Y eso mismo, hoy en día no tenemos un Juan, pero sí estamos hablando de limpiar nuestro espíritu y limpiar nuestro cuerpo y limpiar nuestra alma, estar en paz con todos. Pero hoy el cristianismo quiere ver lo suyo y solamente lo suyo. O sea, aquí soy yo y aquí no hay quien entre. Aquí soy primero. Por eso ella dice, el admirable personaje a quien Juan había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. Tremendo. Ay, no, triste que hoy muchos cristianos digan, yo tengo 40 años en el Evangelio, 30 años, 60 años, pero no han cambiado nada. ¿De qué les ha servido? Tienen el conocimiento, tienen la verdad en las manos, porque no quieren vivir esas realidades que Dios está anunciándoles. No quieren cambiar, quieren seguir viviendo en esa misma apatía, haciendo lo que a ellos les parece bien, aunque la palabra de Dios los esté, cada día que la leen, les esté recriminando su falta y su pecado. Ahora mira lo que nos dice Mensajes Selectos. La voz de Juan resonó como una trompeta. Su comisión era: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Ves? O sea, Dios de una manera busca a aquel hombre o aquella mujer, aquel siervo de Dios, a que hable lo que Él ha dictado que se hable. Pero cuando alguien recibe la voz de Dios, el mensaje de Dios, y no va a favor de lo que cree o piensa o cómo se tiene que hacer, ahí sí no entra. Aunque a veces es la misma voz de Dios que está mortificando a aquel que no quiere cambiar su vida. No había recibido educación, Juan, en las escuelas humanas. Dios y la naturaleza habían sido sus maestros en la tarea de preparar el camino para el advenimiento de Cristo. Se necesitaba a uno que fuera tan valiente como para hacer oír su voz, al igual que los profetas de la antigüedad, y amonestar a la nación degenerada para que se arrepintiera. Híjole, en realidad que a veces uno como predicador es duro hablar las verdades que a veces se ven que se están viviendo y decir las cosas que se saben y se han oído, del pecado que está a veces influyendo, acabando con lo que Dios había formado, porque empiezan a dejarse llevar por los consejos de Satanás y no por los consejos de Dios. Y este Juan, que Dios había enviado por delante, le habló, que les dijo: raza de víboras. O sea, no había temor porque él sabía de quién dependía. Y hablaba directo y golpeado, porque el propósito era que cambiaran su vida que estaban llevando. Aún también en Mensajes Selectos, tomo 2, mira cómo nos dice: Dios se buscó un mensajero en Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Este debía dar al mundo un testimonio resuelto al reprobar y denunciar el pecado. Lucas, cuando anunció su misión y su trabajo, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los judíos, para preparar
de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y hermano, hermana, no te sorprenda que cuando un mensajero hable de tu condición, no creas y pienses como muchos, algo le platicaron de mí. No, escucha, y si hay algo golpeado que te molesta, piensa si lo estás haciendo o no. Y entonces te darás cuenta si hay todavía la misericordia de Dios que te haga y te reprenda a través de esto. Obedece y escucha la voz del Señor. Y no seas como aquellos que Jesús les dijo. Oídos tienen, pero no oyen. Ojos tienen, pero no ven. En pocas palabras, Dios quiere reformar tu vida. No seas como esas esculturas que todo esto tienen y no saben ni escuchan lo que Dios hoy en día nos está hablando. Por eso te quiero invitar para que hagas un justo juicio contigo y no a otro. Que Dios te bendiga y el Señor te brinda su espíritu. Amén.